Ok, por fin. Bueno, ¿alguien me puede comentar un poquito qué es lo que observamos en estos laboratorios? ¿Nadie quiere discutir un poquito el caso? Yo todavía puedo decir algo. ¿Quién está hablando? El hemograma Miguel Ángel. Ah, ok. A ver, coméntame, Miguel Ángel. El hemograma, pues la mayoría está normal, solo la urea y la creatinina están elevadas, que nos puede Ajá. decir que el riñón, pues, estuvo fallando. Y la gasometría, el pH, la presión de dióxido, el bicarbonato están bajos. Posiblemente la paciente está en acidosis por la deshidratación. Ok. ¿Y lo demás? ¿Qué es este EIS? No sé, es pregunta, Hola, yo no sé qué es. leí que eran como los hidrogeniones, Ah, ok. que hay presencia de Y, hidrogeniones. y después te pone un examen general de orina donde tienes albuminuria. Y las plaquetas Ujú, es lo mismo no venían, es lo mismo por no lo venían las del plaquetas, que el riñón está fallando. Hola, no venían las plaquetas en el hemograma. no, no venía. Ok. ¿Y qué concluía tu caso clínico? ¿O no tenía conclusión? Pues no, no tenía. No. ¿De dónde lo sacaste Mencionaba esto? algo, uf, no me acuerdo. Pues, del Google académico lo busqué, pero sí ¿Y recuerdo qué? que mencionaba algo sobre la tortilla española, que pues es huevo, de posiblemente ahí venía el agente en el huevo. Ah, ok. ¿Y qué agente se transmite de esa manera? Salmonela podría ser. Ok. Bueno, miren, así como este caso clínico, pues es una diarrea, pues francamente, no nos dice, bueno, francamente grave por el hecho de que se acompaña de datos de alteración sistémica, o sea, datos de daño a órgano blanco. Cuando una enfermedad causa algún daño a órgano blanco, por ejemplo, riñón, cerebro, corazón, respiratorio, pues entonces es una enfermedad sistémica que está o es una enfermedad que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Entonces, igualmente cuando tenemos una diarrea aguda, aunque es poco probable que vaya a progresar de este tipo, de esta manera, eh, en este paciente, pues obviamente aquí vemos una hemoglobina de 16 que pues está elevada, lo que nos puede decir que hay hemoconcentración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paciente pues eh, tenía evacuaciones bastante abundantes, ¿verdad? Cuando nosotros interrogamos sobre la diarrea, es muy importante interrogar qué tan abundantes son las diarreas, porque no es lo mismo que un paciente te diga, no, pues es que me levanto como, me voy al baño como unas 15 veces, doctora, ok, y te quedas con esa idea. Pues uno que piensa, no, pues ha de estar bien deshidratado, va 15 veces al baño. Pero ya que le preguntas la cantidad, ¿qué tal que el paciente te dice, no, pues hago, pero hago como poquito moquito nada más? Entonces eso cambia completamente el panorama. Al contrario de si ves un paciente que te dice, no, pues yo es como si me abrieran la llave, hago muchísimo, es muy diferente. Por eso siempre es importante que ustedes interroguen las características de la diarrea, si es muy abundante o no, porque en ocasiones confunden lo que es el pujo, el tenesmo, con en sí la diarrea.
Entonces, ok, nos dice que tiene 10 a 12, por el tipo me imagino que son deposiciones muy abundantes, que como les comentaba previamente, en la clase pasada, la diarrea enteral o la diarrea de intestino delgado suele ser así, de ese tipo, como más abundantes, ¿ok? Mucho más abundantes, con dolor tipo cólico, generalizado, digamos. Suele ser una diarrea acuosa, no inflamatoria. En la exploración, pues obviamente tenemos más que nada la deshidratación de la paciente, y pues los ojos hundidos, el signo del pliegue, el abdomen aparentemente blando, no nos dicen si tiene dolor o no, pero la peristalsis aumentada, que es muy subjetivo hablar de peristalsis aumentada porque hay libros que te dicen más de 10, más de 12, entonces realmente es muy subjetivo. Yo generalmente lo que hago es, ¿tiene peristalsis o no? Y cuando ya se escucha una peristalsis que es muy continua, frecuente, son ruidos intestinales muy claros, muy ruidosos, y el paciente tiene franco dolor abdominal y distensión, pues ahí podemos hablar de una peristalsis de lucha. Pero así como que en la clínica ponerle un número a lo que es la peristalsis aumentada, en realidad es bastante subjetivo, ¿no? Y sirve más saber si el paciente no tiene peristalsis, es como que lo más importante. Esta paciente aparentemente tiene peristalsis y, como dice aquí, aumentada, y pues se ve deshidratada. Entonces, a la hora de tomarle los estudios, pues sí, realmente tiene 16 de hemoglobina porque está hemoconcentrada, ha perdido mucha sangre, perdón, mucha agua, y pues tiene una falla renal ahí pues muy importante. La verdad no sé si ella ya tenía algún problema renal o no. Generalmente cuando se eleva la urea o el BUN desproporcionadamente a la creatinina, estamos hablando de una diarrea prerrenal, que significa que es por pérdidas, por deshidratación. O sea, a lo mejor ella, como dicen que tenía hipertensión, a lo mejor ya tenía un poquito de falla renal y ahorita se está empeorando. Vemos que tiene hiponatremia leve, ¿verdad? Lo normal es 134, hipocalemia, pues eso se puede ver a las pérdidas. Cuando tenemos una paciente con falla renal, generalmente vamos a tener hipercalemia, pero en este contexto, como tenemos una diarrea que está perdiendo electrolitos, pues seguramente por eso tenemos hipocalemia, pero generalmente cuando hay una falla renal así, hay hipercalemia. En la gasometría, pues el pH está compensado, ¿verdad? Pero sí tenemos una disminución en el bicarbonato, precisamente ¿por qué? Porque estamos perdiendo bicarbonato con la diarrea y por la misma falla renal. Eso es lo más relevante. Ahora, esto me llama la atención. Tenemos un ego, ya no veo la presentación. ¿Alguien la movió? Sigue estando, bueno, a mí me parece donde el mismo creo como si nada se hubiera movido. Ok, a mí no. A ver, la voy a intentar abrir. Pero el caso es que en el ego vemos que tiene pérdida de proteínas, ¿verdad? Albuminuria, tiene hemoglobinuria, tiene hematíes, y también tiene leucocitos. Entonces, ¿esto qué nos puede decir? Si bien cuando tenemos una falla renal aguda, podemos desarrollar algo que se llama necrosis tubular, que es cuando la deshidratación o la pérdida de fluidos nos causó una falla renal, pero muy pronunciada, que ya hizo que el riñón se lesione per se.
y nos puede dar datos de alteraciones renales como albuminuria y todas estas que vemos aquí. Sin embargo, también podemos tener, hay un trastorno, ¿verdad?, que se asocia a la presencia de una diarrea infecciosa y que nos puede dar un problema renal con púrpura trombocitopénica, por eso pregunté por las plaquetas, y con alteración de la conciencia, lo que se llama el síndrome hemolítico urémico, que se asocia con una infección por E. coli, ¿verdad? Entonces, realmente este caso está interesante porque pues es una diarrea que tiene complicaciones a órgano blanco, entonces estamos pues obligados a investigar si esa paciente ya tenía problemas previos. Pero este caso nos ayuda a observar que en algunos pacientes que ya tienen enfermedades previas, pues una diarrea que para un joven a lo mejor sería autolimitada, pues para ella fue francamente catastrófica, ¿no? ¿Sí me escuchan? Siento que... Sí, doctora. ¿Sí? Sí, todo bien. Oh. Y si están viendo no es que no veo no veo la presentación. Bueno, Usted está entonces... picando para moverla. Usted la está moviendo. Porque no sé si Yo alguien la está estoy moviendo. moviendo, sí, yo la estoy moviendo. O sea, ya la veo en pequeño, en grande no la puedo ver. Pero bueno, les quería dar como unas perlitas sobre la diarrea, ¿no? Quería comentarles primero... Ay, quiero poner el pizarrón. ¿No? No se pone. Doctora, en la parte de abajo a la derecha. Está en blanco ahora sí. Ok, ahora sí está el pizarrón, ¿verdad? Bueno, primero que nada quería comentarles que en cuanto a la diarrea aguda, hablando nada más de infecciones, ¿no? La diarrea aguda siempre vale la pena, como si ustedes ven en los diferentes libros, la diarrea la dividen en diferentes formas y tiene muchas etiologías muy diversas, ¿no? Entonces, ¿cómo la podemos dividir? Podemos hacerlo sencillo y dividirlo en diarrea acuosa y diarrea inflamatoria. Entonces, de cuando tenemos esas dos, podemos realmente, es una distinción bastante fácil y pues nos podemos abocar a cuáles son los patógenos más frecuentes. Por ejemplo, en una diarrea acuosa, como ya les había comentado, generalmente es de intestino delgado, y la diarrea inflamatoria, cuando es invasiva, generalmente pues más bien estamos hablando de intestino grueso. Otra manera de, por ejemplo, catalogar la diarrea, pues es dependiendo de qué tipo de infecciones sea, ya sea infecciones virales, ya sea bacterianas, parasitarias. ¿Ok? Entonces, también de ahí ya podemos como que hacer un poquito más sencillo pues la diferenciación. A ver. Y pues la forma en cómo vamos a estudiar a los diferentes pacientes, porque tiene obviamente diferencias en su etiología, en su tratamiento, ¿no? Entonces, de los patógenos, digamos, como que más importantes que quiero que se recuerden, de las diarreas acuosas, pues ya los vimos, el rotavirus, ¿verdad? El vibrio cólera, la E. coli, que hay como varios tipos de E. coli, la más importante es la enterotoxígena, y
Más que nada esa, de algunos parásitos, lo que es la Giardia, por ejemplo, Giardia intestinalis, o antes le llamaban Giardia lamblia, y otros muy importantes que también pueden dar diarrea acuosa, sobre todo es inmunosuprimidos, lo que es el Cryptosporidium, la isospora, los ciclospora. Esos son como que los patógenos más importantes que quiero que se recuerden. Dentro de los tipos de diarrea también podemos diferenciar a las diarreas según sean causadas por toxinas, sean causadas por invasión o sean causadas por una diarrea como un mecanismo secretor. También podemos así dividirlas. Entonces, realmente yo creo que lo más sencillo es como definir primero entre diarrea acuosa y diarrea inflamatoria, porque ya con eso nos hace mucha distinción en lo que es el abordaje y el tratamiento. También existe una diferenciación que nos ayuda más o menos a localizar dónde tenemos la infección, ¿sí? Hay patógenos, o sea, simplemente haciendo la distinción si se trata de intestino delgado, donde encontramos la Giardia, donde encontramos el rotavirus, adenovirus, encontramos también la salmonela, en la mayoría de las veces, tifio paratifi, el cólera, ¿sí? La E. coli enterotoxígena también son la tuberculosis, o sea, generalmente la tenemos en la tuberculosis. Entonces también es otra manera como que podemos distinguir. En cambio, una diarrea o una infección colónica, pues tenemos a entamoeba histolítica, o tenemos a la Shigella, a la E. coli enteroinvasiva. También la salmonela puede desgraciadamente afectar el intestino grueso, el Clostridium. Más que nada, son como que digamos las más importantes. Y el Campylobacter. El Campylobacter es uno de los que nos puede dar dos fenotipos, el de diarrea aguda acuosa o también ser invasivo y darnos disentería. Entonces es uno de los patógenos que ahí podemos tener un poquito de dificultad. En muchas ocasiones no encontramos el patógeno causante, aunque en las guías americanas de infecto generalmente te dicen que lleves a cabo cultivos o pruebas rápidas de diarrea. Hay unas que con una sola muestra de heces te pueden detectar hasta 8 patógenos y es bastante rápido. Aquí en nuestro medio generalmente no las utilizamos tanto, al menos que sea una diarrea pues grave, ¿no? Que lleve al paciente al hospital. Entonces, muy bien.
algunos patógenos que me gustaría que recordaran, ¿verdad? Aparte de estos que son como que los clásicos, por ejemplo, lo que es la Yersinia. ¿Alguien me puede decir qué sabe enterocolítica? ¿No? ¿Alguien sabe cuál es la Yersinia enterocolítica? Ok, generalmente la Yersinia nos puede dar una diarrea aguda, así normalita, que tenga una diarrea aguda con fiebre, pero hay pacientes en donde se puede presentar como una o bueno, más bien una pseudoapendicitis, ¿verdad? Entonces el paciente puede tener dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha, fiebre, vómito, leucocitosis, diarrea leve. Entonces la podemos confundir con apendicitis. Y muchos de estos pacientes terminan en cirugía. Sin embargo, no es la apéndice la que está inflamada, sino que se inflama el ciego. Digamos que por alguna razón esta bacteria se estanca ahí, ocasiona una infección aguda, una invasión de la pared intestinal y causa dolor e incluso pues inflamación de los ganglios de ahí mesentéricos, pero generalmente el apéndice sale normal. Entonces, es un diagnóstico diferencial en pacientes con datos compatibles, digamos, o sugestivos de apendicitis. Y esto les digo que puede ser causada por esta bacteria que se llama Yersinia enterocolítica, ¿verdad? Que pues realmente nos da un caso, es como un caso muy especial, ¿verdad? Obviamente, si dejamos ahí, la Yersinia puede perforar, puede ocasionar peritonitis, ilio paralítico, megacolon tóxico. Sin embargo, pues es raro que llegue a esto porque la mayoría pues se cura con fluoroquinolonas, ¿no? Y cuando un paciente tiene diarreas y ya tiene un cuadro muy, muy aparatoso, generalmente pues todo el mundo les da antibiótico, ¿no? Pero es un diagnóstico diferencial, Yersinia enterocolítica que causa pseudoapendicitis, ¿ok? Ahí para una pregunta. Para hacer el diagnóstico podría hacerse con ultrasonido o algo así para... Ajá, así es. Se puede dar ultrasonido y para ver precisamente las características del apéndice o una tomografía también. Supongo que en los laboratorios tendrían los neutrófilos altos igual. Sí, igual, o sea, es parecido a una apendicitis. Realmente en una apendicitis pues tienes dolor abdominal. Primero tienes dolor epigástrico, hiporexia, es muy importante ese signo, hiporexia persistente, y después pues ya saben que el dolor se migra hacia la fosa ilíaca derecha y pues ya puedes tener los otros signos, rebote, pues todos los signos de irritación peritoneal, ¿verdad? Entonces, realmente el cuadro clínico es muy parecido, sí te puedes confundir y nadie te puede criticar, ¿no? Porque en realidad también tienes una alteración, no en el apéndice, pero en el tejido adyacente, ¿no? Que es el ciego. Entonces, pues, es muy fácil confundirte. Ya obviamente en los estudios para valorar el apéndice, por ejemplo, pues
probablemente más bien la vas a encontrar normal, con diámetro normal, con la pared normal. Pero en ocasiones, muchas veces, pues el diagnóstico se hace en el quirófano, ¿no? Otras diarreas que son como que un poquito clásicas que debemos conocer, pues son aquellas causadas por toxinas, como lo que le llamamos una intoxicación alimentaria, por ejemplo, aquellas causadas por el Staph aureus, ¿verdad? Cuando el Staph aureus se queda en algunos alimentos al calor, puede producir este tipo de toxina que nos ocasiona un cuadro clínico inmediatamente o a las horas después de comer. Clásicamente, por ejemplo, el pollo, la mayonesa, generalmente ensalada de pollo es como que el clásico. Esta toxina produce fiebre, produce diarrea, produce dolor abdominal de una manera muy aguda y suele presentarse como brotes de varias personas que consumieron lo mismo, ¿no? Entonces son cuadros a veces muy aparatosos, pero son completamente autolimitados, ¿sí? Por ahí también existe otra enfermedad por toxina que es por el Bacillus cereus se llama. Y esta generalmente se asocia con el consumo de comida china o del arroz. Ahí es donde prolifera esta bacteria, produce la toxina y a la hora de llegar al intestino delgado también da un cuadro muy agudo en unas cuantas horas de dolor abdominal, fiebre y como les digo, generalmente se relaciona con la ingesta de comida china. Así si se los preguntan en algún examen, así se los van a preguntar, ¿verdad? El Bacillus cereus. Entonces es otro tipo de diarrea que tiene características especiales. Por aquí les quería compartir una presentación, pero no la encuentro. Si quieren continuar con diarrea crónica, y ahorita yo subo la presentación y los otros tips que les quiero dar, y por mientras vamos avanzando a la diarrea crónica. Duván, ¿la puedes subir? Doctora, tengo 2 preguntas más. Ajá. Espero que no sean como muy fuera de lugar. O sea, por ejemplo, si uno va de viaje y pues, usualmente es Campylobacter, ¿no? Y te da diarrea por pues, andar comiendo y todo Puede eso. ser Campylobacter o también E. coli. Ajá. Ok. Y te da Es más diarrea común. y tú quieres a todo lugar, pues, evitar que te arruinen tu viaje. O sea, ¿qué es lo más recomendable ahí? Pues ahí te mencionaban, bueno, por ahí mencionan que puedes hacer una prevención con un antibiótico que se llama rifaximina. En realidad no hay una recomendación como tal, más que ir preparado con tratar de no consumir así como que en un establecimiento que tú veas que pues que se ve de muy poca confianza, ¿no? Y más que nada, algunos antibióticos que te puedas llevar a tu viaje, por ejemplo, acitromicina o por ejemplo, rifaximina, que es otro de los que podemos utilizar. Entonces son como que los antibióticos que pueden ayudar cuando estás en una urgencia, sobre todo hablando de Campylobacter, hablando de Escherichia coli enterotoxígena, que suelen ser como que las más importantes o más comunes generalmente. Obviamente, cada guía de cada país tiene sus diferencias. Hay otras que te recomiendan empezar, si empiezas con diarrea, empezar con bismuto, que es el Pepto-Bismol, bismuto.
y pues lo puedes complementar con un antibiótico como como les digo, la citro, la rifaximina o las fluoroquinolonas. Y pues también aparte del bismuto, pues puedes utilizar loperamida. Pero pues también depende, obviamente, de la sintomatología, ¿no? Porque a lo mejor te toca una diarrea normalita, una diarrea del viajero, pero a lo mejor también te pueda tocar una chigela, ¿no? Que en realidad te dé disentería, entonces eso sí, realmente ya es mucho más grave, ¿no? Siempre que tenemos un paciente con diarrea con sangre, pues se recomienda, si se puede, hacer estudios bacteriológicos, pero también se recomienda hacer estudios endoscópicos, ¿no? Colonoscopía, o bueno, rectosigmoidoscopía, siempre que hay diarrea con sangre o ¿cómo se dice? Disentería, ¿verdad? También, por ejemplo, hay recomendaciones de que pues no tomes agua de la llave en ningún país que vayas. Se supone que pues llevarte el agua embotellada. Generalmente pues no consumas mariscos crudos, ¿verdad? También eso se recomienda, pero pues también es bien complicado pues que si vas a un lugar donde vas a probar cosas nuevas, como que te limiten, ¿no? No sé si a eso te referías o a algún medicamento en especial. No sé, a eso me refería. Ok. Por ejemplo, en algunos lugares recomendaban prevenir con acitromicina, dar como profilaxis, pero la realidad es que a mí se me hace mucho, yo no estoy de acuerdo, pues sí, y por eso no está recomendado así en general, como que dar antibióticos preventivos. No, no, no. Creo que tiene mucho más riesgo dar antibióticos. No sabemos qué impacto tenga ya en la clínica, ¿no? No sabemos si eso funciona o no, pero en algunos lugares así te recomiendan algunas guías, pues de aquí de este país no, pero en otros países de primer mundo sí te recomiendan que puedas hacer una profilaxis con acitromicina o incluso con ciprofloxacino, pero la realidad es que eso es algo que yo no recomendaría, ¿no? Salvo tener las medidas de limpieza y todo eso. Y, por ejemplo, también se dice que, pues llévate unos probióticos por si las dudas. Tampoco, o sea, los probióticos ahora están de moda, pero tampoco está comprobado que ayuden en todas las enfermedades. O sea, evidencia como tal para probióticos, si mucho te puede ayudar a curar el clostridioides, no tanto a disminuir su incidencia. Sirven un poco para el intestino irritable, sirven un poco para las infecciones por cándida, pero así algo más que tenga evidencia suficientemente fuerte, no. La vacunación, eso se me está pasando, por ejemplo, la vacunación con el rotavirus, esa pues ha disminuido mucho la presencia, la incidencia de rotavirus aquí. Entonces, hay pacientes o gente de primer mundo que sí se vacunan antes de ir de alguna situación especial, algún lugar especial, se pueden vacunar contra el rotavirus. Y también existía una vacuna para el cólera. La verdad, aquí en México yo no sé si exista la vacuna, ¿no? Pero sí existen vacunas como para prevenir. Tenías otra pregunta, luego yo me agarro hablando un chorro. No, está bien. Y la otra, no sé, por ejemplo, es como muy común que te digan, no, si hay diarrea, tomar vida suero oral, o sea, generalmente es los sobrecitos, ¿no? Y Ajá. creo que tan bien o qué tan mal está tomar sueros así de las tiendas, ¿no? Que Electrolit, que Suerox, o bebidas deportivas, Gatorade, Powerade. Pues, en realidad no está tan mal. Si tienes una diarrea que es muy abundante, así que te está deshidratando, no está tan mal ingerir ese tipo de sueros. En ocasiones, cuando están muy azucarados o si tienen mucho azúcar, a mí no me gusta tanto porque esa misma azúcar te puede dar lugar a más diarrea, ¿no? Sobre todo en diarreas de intestino delgado, cuando no tienes una absorción muy buena.
Entonces, de preferencia que no tengan tanta azúcar. Pero en sí, pues los electrolitos y los líquidos, pues sí te ayudan, ¿no? Definitivamente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, si quieres, empieza con lo que sigue, mientras yo busco esta presentación. Ok, entonces ahora vamos a iniciar con diarrea crónica, etiologías y abordaje diagnóstico. Pues la diarrea crónica es un motivo de consulta común tanto en medicina general como en gastroenterología, y esta va a tener una gran cantidad de causas, por lo que el abordaje diagnóstico y el tratamiento pueden resultar un tanto complicado en algunas situaciones. Respecto a su definición, pues dependiendo de dónde la leamos o dónde busquemos o el investigador, pues se tiene una gama un poco variada de criterios a tomar en cuenta, pero en general va a ser que los síntomas duren más de 4 semanas, que es lo más importante, que hay una disminución en la consistencia de las heces, podría haber deposiciones urgentes, podría haber malestar abdominal, va a haber un aumento en la frecuencia de evaluaciones y el peso fecal va a ser mayor a 200 gramos. De acuerdo a la epidemiología, pues debido a los diferentes enfoques que se le aplican, no va a haber mucha información respecto a su epidemiología, pero hay una estimación de alrededor del 5% de la población que va a padecer diarrea crónica, y de este 5% alrededor del 40% va a ser mayores de 60 años. En algunas fuentes se menciona que esta incidencia va a aumentar hasta el 17 o 20 y tantos por ciento, pero una vez que se quitan los pacientes con criterios para síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, lo recuerdo bien, pues esta incidencia se baja hasta el 5%. Y respecto a las causas más comunes, aquí encontramos que en países en vías de desarrollo, las causas infecciosas como bacterias y parásitos aún son una de las etiologías más comunes, aunque normalmente esto solo lo veríamos en pacientes inmunocomprometidos, ya que pues, las infecciones bacterianas suelen autolimitarse a no causar una diarrea crónica. Y entre otras etiologías, pues encontramos también los trastornos funcionales digestivos, enfermedad inflamatoria intestinal y síndromes de absorción intestinal deficientes. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues tenemos este diagramita que pues es muy útil para ver cómo iniciar la exploración del paciente. Lo inicial pues va a ser la anamnesis, en donde se debe valorar los antecedentes familiares de tanto enfermedad celíaca como enfermedad inflamatoria, ya que estos tienen una predisposición familiar. Entonces, aunado a eso, vamos a ver si los síntomas se agravan con el consumo de harinas o de trigo, o si pues ciertos alimentos causan, o si no comes algo pues no hay síntomas, si con el ayuno no hay diarrea, si con el ayuno persiste la diarrea. También hay que investigar sobre si ha realizado viajes a alguna zona endémica o pues que viajó y no tuvo ciertos cuidados como se mencionó ahorita. También hay que indagar sobre prácticas sexuales de riesgo, porque pues también hay unos agentes que podrían causarnos diarrea crónica, o si el paciente pues tiene VIH, está inmunocomprometido. Hay que buscar enfermedades sistémicas como diabetes, antecedentes de cirugías gastrointestinales o la ingesta de algunos fármacos que podrían estar causando la diarrea. En cuanto a la exploración física, pues va a ser importante buscar signos de alarma que nos indiquen que se trata de una enfermedad de carácter orgánico. Entre ellos podría ser la presencia de sangre en las heces, fiebre, pérdida de peso que sea mayor a 5 kilos, pacientes mayores de 50 años, historia familiar de cáncer, diarrea persistente después del ayuno y, muy importante, pues signos de deshidratación. ¿Qué significa que una diarrea sea funcional? ¿O cuáles son los trastornos funcionales en gastroenterología? Respecto a los trastornos funcionales en diarrea crónica,
Creo que el más común era la enfermedad inflamatoria intestinal o ¿qué se refiere? Que el proceso no causa una, no hay una causa aparente. Aparentemente. Enfermedad inflamatoria intestinal, se me hace que te estás equivocando. O a lo mejor quisiste decir síndrome de intestino irritable. Sí, los confundo un poco, ando un poco confundido con eso. Sí. Entonces, Sí, acuérdense que en gastroenterología bueno, en general los trastornos funcionales son aquellos que no tienen algo evidente que esté causando daño, pues algún daño que nosotros veamos en la exploración, en los análisis, en la colonoscopía, en todos los estudios de laboratorio, o sea, no tenemos una causa aparente que esté dando el problema. Entonces, aquí lo dividen en estas dos, en gastroenterología es muy importante dividir como la dispepsia, que la dispepsia pueda ser causada por, que ya lo habíamos visto, por a lo mejor una úlcera o por 1000 cosas más. Y hay otra dispepsia que es la funcional, que si se acuerdan era el 70-80% de las dispepsias. Bueno, aquí también la diarrea, la mayoría de las diarreas son funcionales, o sea, no tiene ninguna alteración evidente y tampoco le va a causar un problema a largo plazo. Eso significa funcional. Entonces, muchas de estas diarreas pues se minimizan porque se tacha al paciente de que está loco, de que no tiene nada, de que todo le sale normal, pero el paciente sigue quejándose de diarrea. Entonces, en gastroenterología es bien importante definir esto, porque de ahí depende qué clase de estudios vas a realizar. En este caso, pues colonoscopía o endoscopía, ¿no? Entonces, por eso siempre regresamos a los mismos datos de alarma, ¿no? Que ya habíamos visto en sistema superior, bueno, también en el inferior, en el intestino, existen datos de alarma, como esos que nos mencionaste. ¿Ok? Si quieres seguirle. Ok, y luego pues pasamos a las investigaciones básicas que van a hacer los estudios de laboratorio, en donde se van a realizar de manera completa, pues buscando alguna alteración que pueda orientarnos al origen que esté causando la diarrea. Y también aquí puede ser útil el uso de pruebas de imagen desde el inicio del enfoque diagnóstico, como una radiografía simple de abdomen, una panendoscopía o una colonoscopía. Así es, mira, perdona te interrumpa. Por ejemplo, un paciente que tenemos con diarrea crónica, ¿verdad? Generalmente esto es lo básico y sí lo realizamos en todo. O sea, una biometría para ver qué. Si tiene anemia el paciente y sobre todo tiene anemia microcítica, quiere decir que probablemente esté perdiendo sangre por ahí. Entonces ya esa es una indicación de que ni modo hay que entrar y revisar. Si tienes, por ejemplo, una bioquímica que, por ejemplo, PCR elevado, albúmina baja, pues que te está diciendo que a lo mejor el paciente está perdiendo, se está desnutriendo por alguna razón. Obviamente siempre se recomienda hacer la serología contra la enfermedad celíaca, aunque aquí casi no la investigamos porque son muy caros. Bueno, son caros, pero en teoría todo paciente con diarrea crónica la tienes que descartar. Y también es bien importante el sangre oculta en heces e incluso la calprotectina, porque la calprotectina nos ayuda, es una sustancia producida por los neutrófilos cuando están activos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay algo que está activando una respuesta inflamatoria a nivel intestinal y por eso la calprotectina, esta sustancia la podemos detectar en las heces. Entonces, se utiliza mucho para definir si a un paciente le hacemos colonoscopía o no, porque si está positiva quiere decir con un porcentaje muy alto de sensibilidad que el paciente tiene algo que está causando daño en la pared intestinal. En este caso, lo más común, pues, es una enfermedad inflamatoria intestinal. Y, por ejemplo, una sangre oculta en heces, que les voy a hacer la aclaración. Aquí existe la sangre oculta en heces, que es el guayaco, es una probita muy viejita, pero también existe una nueva que se llama una FIT, que es una prueba inmunológica. Yo les recomiendo que cuando soliciten alguna prueba de sangre oculta,
recomienden la prueba inmunológica porque tiene más sensibilidad, más especificidad. O sea, eso es específica para hemoglobina humana. En cambio, la otra nos puede leer que si comiste carne, pues la sangre de la carne, etc. Entonces, estos análisis nos ayudan a detectar un paciente que tiene riesgo de padecer alguna enfermedad invasiva, importante, que lo puede provocar la muerte. Entonces, pues hay que investigar un poco más. Y obviamente siempre vale la pena hacer estudios microbiológicos. Pues más que el coprocultivo, el simple coprológico tan sencillo te puede dar muchos datos de que el paciente tiene algo grave. Como mencionaba previamente, que tenga leucocitos o que tenga eritrocitos, pues eso nos habla de algo inflamatorio. Que haya pues obviamente los parásitos en el coproparasitoscópico y ya dependiendo de las características de las diarreas podemos mandar para algunos agentes infecciosos. Hay algunos tipos de agentes infecciosos que pueden dar diarreas crónicas, por ejemplo la giardia, por ejemplo las amibiasis, pueden dar diarreas crónicas. Algunos parásitos como el Microsporidium, la isospora, ciclospora, que más bien los vemos en inmunosuprimidos, pero también tenemos que mandar a hacer pruebas especiales para detectarlos. O la tuberculosis, aunque la tuberculosis desgraciadamente no se diagnostica tan fácil como con un VAR-NS, ¿verdad? Es muy baja la sensibilidad del VAR-NS, entonces tenemos que hacer otro tipo de estudios. Pero pues los básicos que tenemos así en el mercado al menos son esos. Entonces, si alguno de estos sale positivo, pues generalmente pues son, como dice aquí, marcadores de riesgo de enfermedad orgánica. Y si todo esto nos sale negativo, por ejemplo, si hiciéramos hasta una calprotectina y todo nos saliera negativo, lo más probable es que sí se trate de una diarrea funcional, que lo más común pues es como tal la diarrea funcional, así se llama, o el síndrome de intestino irritable variedad diarrea. Y en este caso, eso lo vamos a ver después, pero si ya existe algo de organicidad o alteración, pues tendríamos que buscar la causa de esa diarrea crónica, ¿ok? Ok, síguele. Ok. Continuando con los estudios de las heces, pues podemos recurrir a estos análisis que le podemos realizar. El primero es la sangre oculta en heces, que como ya mencionó, el guayaco pues no tiene una sensibilidad y especificidad muy determinada en cuanto a diarreas crónicas, pero pues ya mencionando la otra prueba que nos comentó, pues ya podríamos optar por ella. Los leucocitos, pues hay que buscar si hay leucocitos en heces. Esto se hace mediante el método estándar de Wright, que el cual es dependiente del observador. También la tinción de Sudán para las grasas. Esta nos va a ayudar a dar una evaluación cuantitativa del porcentaje de grasas que se está perdiendo proporcional que se está ingiriendo. El coprocultivo, pues debido a la baja incidencia de enfermedad infecciosa en pacientes no inmunocomprometidos, pues tiende a no realizarse o darse por, pues no creo que sea infeccioso, pero se menciona que al menos una vez en todo el análisis del paciente se debe realizar el coprocultivo. El peso fecal, pues puede ser útil para detectar la naturaleza del problema, y pues puede ayudar a ver la región del intestino con mayor probabilidad de ser afectada, aunque no especificaba muy bien en proporción de la cantidad del área. En cuanto a los electrolitos fecales, pues estos van a medir, se va a hacer una evaluación en el agua de las evacuaciones, esta se va a centrifugar, y si tenemos una osmolaridad menor a 50 miliosmoles por kilo, nos vamos a enfrentar a una diarrea secretora, y si este es mayor a 125 miliosmoles por kilo, va a ser una diarrea osmótica. Luego también la osmolaridad del líquido fecal, pues esta va a ser útil para diarreas inexplicables en las que no hay una causa aparente, y si este es menor a 290, pues podemos pensar en que la orina está contaminada con agua, digo que las heces están contaminadas con agua o con orina, que puede haber una fístula gastrocólica o que el paciente esté ingiriendo líquidos hipotónicos. Si este es mayor a 290, puede ser debido al metabolismo bacteriano de algunos carbohidratos, a la ingesta de carbohidratos que son poco digeribles o igual a la contaminación con orina muy concentrada.
En cuanto al pH fecal, pues si está bajo, menor a 5.3, nos puede indicar una mala absorción de carbohidratos. La grasa fecal, pues lo normal es que se expulsen alrededor de 9 gramos al día. Entonces, si encontramos valores de alrededor de 7 a 14 gramos, pues estos se van a atribuir a la diarrea como tal. Pero si estos son mayores a 14 gramos al día, pues ya podemos estar viendo un problema de mala absorción hacia las grasas. Y la prueba de cualitativas para carbohidratos, pues estas nos sirven para identificar el carbohidrato en específico que no se está absorbiendo, aunque se menciona que estas están hechas para realizarse en orina, por lo que no están muy estandarizadas para esas. Y pues ya pasando a las causas por localización, entre algunas otras, porque pues es una lista larga. Si estamos pensando que es en el colon, pues algunas causas pueden ser neoplasias o enfermedad intestinal inflamatoria. En el intestino delgado podemos ver enteropatías como la enfermedad celíaca. Podemos tener enfermedad de Crohn o mala absorción. Por causa pancreática, lo principal es pancreatitis crónica, seguida de va otra antes del carcinoma de páncreas, más adelante se las menciono. De causa endocrina, pues podemos pensar en hipertiroidismo, diabetes o Addison. Y en otras causas podemos tener antecedentes de cirugía, medicamentos o ingesta de alcohol. Y ahora, dependiendo del mecanismo, pues vamos a poder dividir las diarreas en 3 clasificaciones, como ya pues lo vimos ahorita. Tenemos la diarrea acuosa, la diarrea por mala absorción y la diarrea inflamatoria. En la diarrea acuosa, pues algunas causas pueden ser los laxantes, la mala absorción de carbohidratos, colitis ulcerosa, fármacos o enfermedad de Addison. En la mala absorción podemos ver enfermedad celíaca, síndrome de intestino corto, síndromes de mala digestión o algún sobrecrecimiento bacteriano. Y por causa inflamatoria, pues tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, colitis isquémica y Crohn, entre algunas otras. Y ahora sí, pasando a la diarrea inflamatoria, pues esta se va a caracterizar principalmente por la presencia de leucocitocenesis, aunque ya para pues ampliar un poco el término, se emplean estos 4 steps que están mero arriba, que es la emisión de sangre o pus en las heces, que haya síntomas sistémicos como fiebre, que haya elevación de reactantes de fase aguda como proteína C reactiva y pues la calprotectina fecal. En este caso, las evacuaciones se van a caracterizar por ser frecuentes y de volumen pequeño. Van a ser sanguinolientas y se pueden acompañar de tenesmo, fiebre y dolor abdominal. Y pues para la mayoría de entidades que van a causar diarrea inflamatoria, pues va a ser necesario un estudio con una colonoscopia inicial. Dependiendo de los hallazgos que se hagan en esta colonoscopia, pues esta puede llegarse hasta realizar hasta el ciego. Si se encuentran pues úlceras o alguna lesión que valga la pena investigar, pues se van a tomar muestras y se van a realizar los estudios correspondientes. Y si esta resulta negativa, si no se encuentra alguna causa aparente, vamos a proceder a pruebas de imagen. Se recomienda primero la enteroresonancia magnética, ya que esta no va a tener una irradiación del paciente. Pero si no está disponible, podemos optar por una tomografía computarizada. Y también se recomienda el tránsito varitado, que este puede tener una sensibilidad y especificidad igual de alta que las otras pruebas de imagen, y además de tener un costo más bajo y ser más accesible en los demás centros, pero esta va a ser dependiente de quién la haga, por lo que pues eso puede ser un impedimento un poco pues elevado para el diagnóstico, dependiendo de la experiencia de quien la realice. Y pues ahí ya si se identifica alguna lesión estructural o algo, pues se puede volver a realizar una enteroscopía para tomar biopsias y analizar qué es lo que está pasando. Y pues en este grupo también encontramos enfermedades digestivas por transmisión sexual,
las cuales pues van a presentar con un cuadro de síndrome rectal, el cual consta de esputos rectales, tenesmo e incontinencia. Entonces, si en la anamnesis identificamos que el paciente tiene conductas sexuales de riesgo que pues podrían predisponer a que tenga VIH, SIDA o que tenga relaciones sexuales sin protección, relaciones sexuales anales, pues podemos pensar en algunos organismos como lo es la gonorrea, la sífilis o el herpes. En dado caso, pues estos van a tener por ejemplo, para la gonorrea, pues por el cultivo de la biopsia podemos dar el diagnóstico. En caso de sífilis, pues vamos a contar con la visualización de treponemas microscópicas en la microscopía con campo oscuro. Y en el caso del herpes simple, pues vamos a tener un diagnóstico con PCR de las biopsias de las úlceras que se van a observar. Aquí también, pues cabe destacar que es importante, pues analizar el estado del paciente. Por ejemplo, un caso que se nos presentó en la mañana en la clínica, pues era un paciente que tenía diarrea de 2 meses de evolución. Aparentemente no había sangre, no eran aposas, era varias evacuaciones, como 6-8 veces al día, de pequeño tamaño. Y todo aparentemente normal, se realiza la endoscopía y se observaron úlceras hasta el intestino delgado, en colon, que respetaban segmentaciones, o sea, no aparecían en todo el colon, y pues era un diagnóstico indicativo de enfermedad de Crohn. Pero resulta que el paciente era VIH positivo y en realidad se trataba de una infección por Tuberculosis. no, Dios. alguien de la clínica de la mañana que recuerdo, Cándida, pero no, Cándida. una infección por Cándida, una Ah, oportunidad ante el estado de inmunosupresión del paciente. Entonces, por eso es importante analizar este último pedacito. Son las 9:01, doctora. Continuamos. ok, sí. Ok. No, pues entonces seguimos la próxima clase, porfa. Ok, perfecto. Ok. Muy bien. Gracias. Buenas noches.